Pues en el capítulo 9 me gustaría que leyésemos el versículo 12. Eclesiastés 9:12. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, el mortal tampoco conoce su tiempo. Como los peces apresados en funesta red, o como las aves que se enredan en el lazo, así se ven atrapados los seres humanos cuando la desgracia les sobreviene de improviso. 20 segundos. Poco tiempo, ¿verdad? Yo he hecho una prueba y pensaba hacerla con vosotros, pero no voy a hacer ese riesgo. Es que aguantásemos 20 segundos sin respirar. Y no quería que ninguno se me entrara en shock, ¿verdad? Pero decimos, bueno, 20 segundos es un lapso breve de tiempo. Y mirando cifras, es interesante que en 20 segundos nacen un promedio de 89 bebés en el mundo. En 20 segundos se suben unas 1.200 fotos a Instagram, pocas me parece. Y se envían 68 millones de correos electrónicos. A nivel mundial, en ese pequeño lapso de tiempo, 20 segundos, se desperdician más de 18.000 kilos de comida cada 20 segundos. Caen unos 2.000 rayos, no todos a la vez y en el mismo sitio, pero bueno, de promedio, ¿verdad? Y mueren, desgraciadamente, 6 personas de hambre cada 20 segundos. Cuando hablamos de una primera impresión, ¿verdad? Decimos, la primera impresión es muy importante. Pues parece ser que no lleva más de 20 segundos hacernos esa primera impresión de alguien cuando lo conocemos. Sus primeras palabras, sus primeros gestos en una reunión, pues nos configuran una idea acerca de esa persona. Valga el paréntesis, no cometamos ese error de juzgar a las personas solamente por una primera apariencia, pero tendemos a hacer cosas así. 20 segundos. Si recordamos el mensaje, la predicación de la semana pasada, cuando hablábamos de los antipropósitos, ¿a quién no le cuesta, reflexionábamos, ya no solo adquirir nuevos hábitos, sino a veces también quitarlos? Pues resulta que hay una regla que se llama la regla de los 20 segundos, que nos ayuda a adquirir nuevos hábitos o quizás deshacernos de algunos ya establecidos. Esa regla de los 20 segundos, como su nombre indica, viene a decir que en esa franja de tiempo está la diferencia entre adquirir un nuevo hábito o deshacernos de alguno ya establecido. Parece ser que es algo propio de nuestro cerebro. Esta regla de los 20 segundos aborda lo que se llama la energía de activación. El cerebro, parece ser, tiende a la pereza y busca el camino de menor resistencia, el camino más fácil. Ya sabemos por qué lo hacemos, viene de nuestro cerebro. Y parece ser que cuando acortamos el tiempo para una acción positiva, ¿verdad? Pues somos más propensos a hacerla. Pero si hacemos más distante en el tiempo el realizar esa acción, tendemos a evitarla. Así que, en fin, no vamos a entrar en el detalle de esta regla, pero básicamente la idea es, si queremos adquirir un nuevo hábito, hagamos todo lo posible para que su desarrollo, su ejecución, sea algo cercano, accesible. Y si queremos dejar un hábito, según esta norma, pues dificultemos. Los que llegan a casa y encienden, nada más llegar encienden la tele, pues la sugerencia es el mando a distancia, ponlo en el dormitorio, ponlo en el baño. Me da pereza ir a por él. Y parece que uno se va deshabituando, ¿no? Bueno, supongo que es más complejo que eso, ¿verdad? Pero esa es la regla de los 20 segundos. 20 segundos. ¿Qué son 20 segundos, verdad? Seguro que la mayoría de nosotros, hasta días recientes, hemos pensado que 20 segundos
no son nada, no son nada, ¿verdad? Pero creo que todos escuchamos, hemos visto en televisión o hemos leído en prensa las palabras de Liliana Sáenz en el funeral por las víctimas de Adamuz, el choque de los trenes, y la cito literalmente diciendo: somos las 45 familias, sabemos que desgraciadamente ya son 46, ¿verdad?, que cambiarían todo el oro de este mundo, dice, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Porque solo fueron 20 segundos. Ese lapso de tiempo que decimos que no es nada. Fueron los segundos que pasaron desde que descarriló ese tren de la empresa Irio, ¿verdad? Y 20 segundos justo pasó el tren Alvia que chocó con él, ¿verdad? Y ya sabemos pues toda la desgracia que pasó. 20 segundos. Si se hubieran podido saltar ese tiempo que no es nada, ¿cuántas desgracias se hubieran evitado por nada de tiempo? Increíble. Al día siguiente, ¿verdad?, en los rodalíes catalanes, no sé si fueron 20 segundos, pero fue un lapso de tiempo también muy reducido. Un tren pasaba justo delante de un muro que se caía y caía sobre la cabeza del tren, y uno de los maquinistas en prácticas que viajaba en el tren falleció y otros fueron heridos. 20 segundos que pensábamos que no es nada. Para muchos ha supuesto la diferencia entre la vida y la muerte. La diferencia entre la esperanza y la desesperación. Es evidente que no todo sucede en 20 segundos. Tenemos esa referencia, ¿verdad?, por la cercanía de estos accidentes, pero sí es cierto y sí debemos ser conscientes de que solo es cuestión de un momento para que nuestra vida pueda cambiar de una manera drástica. Antes de empezar el culto, nuestro hermano Rafael me comentaba de un amigo que estaba bien y de repente le dio un ictus. El shock, la frustración de estar estupendamente, al menos supuestamente, ¿verdad?, y que de repente te da ese golpe la vida, y gracias a Dios que lo encontraron a tiempo, ¿verdad?, y no quedarán posiblemente secuelas, pero te puede cambiar la vida en un instante. Te puede cambiar la vida cuando menos lo esperas. De un momento a otro, tu realidad puede ser distinta a la que conoces, e incluso a veces, para muchos, incluso perder la vida. Porque en ese tren iban personas que, como muchos de nosotros, planificaban su presente y su futuro, pues con esfuerzo y dedicación, como hacemos nosotros. Nos esforzamos en la vida para mejorar, y muchos venían de hacer unas oposiciones para tener un trabajo mejor, y muchos venían con un talante positivo de que les había ido bien y el futuro podría ser mejor, hasta que el tren chocó y el futuro desapareció. Otros venían de visitar Madrid, de ir a los musicales en la Gran Vía, ¿verdad? El ocio, el descanso merecido, la recompensa para seguir adelante con ilusión, pero después todo se acabó para ellos. Ninguno de ellos contaba con que ahí terminaría su planificación, con que en ese instante, en esos 20 segundos o en el tiempo inmediato, todos sus sueños, toda su vida se perdería para siempre. ¿Quién de nosotros controla su tiempo? ¿Quién de nosotros está en el control absoluto de sus sueños, de su futuro? Ninguno, ¿verdad? Y creo que estas situaciones tan trágicas nos confrontan con la realidad de que nuestra vida es, como dice la Biblia, como ese vapor de agua, como esa niebla que hoy está y de repente se disipa. Por eso,
Y la idea de este mensaje no es crear una sensación de fatalismo, sino que es revivir y alertar nuestras conciencias acerca de las importantes decisiones que tenemos que tomar ahora. Que hay cosas que no podemos dejar para después, porque quizás no haya ni 20 segundos más después. Hoy es el tiempo que el Señor nos ha dado para disfrutar de la vida y especialmente para acercarnos a Él. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, eran 2 los crucificados con Él. Si leemos el texto bíblico, la escena duró poco más de 20 segundos. Lo leemos en menos de ese tiempo, el relato. Pero fijaros, ese corto y breve espacio de tiempo, esa breve conversación de esos 2 hombres con Jesús marcó su destino eterno. Porque uno solo vio en Jesús a alguien al que reprochar: si tú eres el Hijo de Dios, haz algo. Pero no lo hacía desde la fe ni el convencimiento, sino desde el resentimiento, decir: ¿quién eres tú? Pero el otro, en la misma circunstancia, en esos momentos finales también de su vida, reconoció su necesidad de Dios. Reconoció que tenía que mirar a Jesús con fe y con convicción. Y por eso le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Soy consciente de que estoy aquí por mi falta, por mi pecado. Tengo lo que me merezco. Pero Señor, en tu gracia, recíbeme en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús para este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una decisión breve quizás, pero con consecuencias hasta la eternidad. En esta tarde, yo no sé cuántos de los que aquí estamos, cuántos hay que quizás no han dado todavía ese paso de fe, de certidumbre, de entregar su vida a Cristo, de reconocerle como su Señor y Salvador personal, de ser conscientes que nuestras vidas duran lo que duran, pero que hay una eternidad que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy, en este momento, son nuestros 20 segundos que el Señor nos está brindando para que abramos nuestro corazón a Él, para que rindamos nuestras vidas a Él, para que si tenemos que hacer algún propósito de futuro, lo primero en la lista sea: Señor, yo quiero creer en ti. Señor, yo quiero que seas el Dios de mi vida. Señor, yo quiero poner mi esperanza, mi presente y el futuro, lo que dure. Y cuando llegue, ponerlo en tus manos. Porque ninguno sabemos cuánto son los años de nuestra vida. Y aunque si estos fueran muchos, dice la palabra que aún así también tienen un término y un final. Necesitamos reconocer que Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas ahora. Que es ahora cuando tenemos que rendir nuestros pecados a Él. Que es ahora cuando tenemos que decirle: Señor, te acepto como mi Salvador. Quiero vivir poniéndote a ti en primer lugar. Ese es el mensaje que la palabra del Señor nos dice. Eclesiastés dice que el mortal no conoce su tiempo. Y usa esas metáforas o esas imágenes, ¿verdad?, de los peces que están en el mar o en un río, que piensan, ¿verdad?, que la inmensidad del agua es su lugar seguro y llega una red y los saca y de repente todo ha terminado para ellos. Las aves que se enredan en lazos, dice también, con todo el cielo que tienen para volar, pero de repente quedan atrapadas y pierden su libertad. Nosotros no conocemos nuestro tiempo, lo conoce el Señor. Y la invitación no es al miedo, no es al pánico, no es al terror, sino es a la esperanza
de poner nuestras vidas en sus manos, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Pero la reflexión de esta tarde no solamente va dirigida a quien pudiera aún no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, recordando que este es el día de salvación que el Señor ha establecido para aquellos que aún no le han reconocido en sus vidas. También la palabra del Señor, ante la incertidumbre del tiempo que vivimos, ante la incertidumbre de cuál será nuestro futuro, la palabra del Señor nos invita a los que ya creemos en Jesucristo a entender que este es el tiempo que Dios ha establecido para que nosotros le sirvamos con el propósito que Él ha puesto para cada una de nuestras vidas. Es hoy y no mañana, porque no sabemos cuál es el mañana. Es hoy, es ahora, cuando el Señor quiere nuestros dones, nuestras manos, nuestra integridad, nuestro servicio. Hay un texto que todos seguramente conocemos en el libro de Esther. La reina Esther. Conocemos la historia, ¿verdad? Podríamos decir un poco rocambolesca de cómo llega a ser reina, siendo una extranjera, y cómo ella llega a ganar el favor del rey, y cómo ella llega a ser un instrumento para salvar a su pueblo. Y fijaros lo que dice el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 14. Mardoqueo, su tío, le está hablando y le dice: si guardas absoluto silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. La mano de Dios no se acorta para salvar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y fijaros la pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Los creyentes no vivimos de la casualidad. Los creyentes no vivimos nuestro tiempo pensando que es el azar el que nos lleva y nos trae, que es el azar el que nos pone en nuestro lugar de trabajo, o en nuestro vecindario, o en la ciudad o el país en el que vivimos. Creemos que Dios tiene un propósito sabio para cada uno de nuestras vidas. Y ese propósito es para hoy, no para mañana. A Esther le dice: hoy es el día que tienes que hablar, porque hoy es el día que tu pueblo te necesita, no mañana, es hoy. ¿Quién sabe si para esta hora, para estos 20 segundos, para este instante, para esta ocasión, el Señor te ha puesto donde estás? ¿Quién sabe si donde tú estás, tu familia, tus vecinos, tu trabajo, o si no estás trabajando porque estás en el gimnasio, en fin, las relaciones que tiene, ¿quién sabe? Si no te ha puesto ahí el Señor en este tiempo y en este momento, para que seas sal y luz, para que seas bendición, para que seas testimonio, para que seas acción de Dios, ahí donde Él te ha puesto. No es que Dios no lo pueda hacer sin ti. El poder de Dios actúa contigo y sin mí. Pero quiere el Señor usarnos a cada uno de nosotros ahora, en este tiempo. Otro hermoso ejemplo también en las Escrituras es el de Nehemías. Nehemías, leemos en la palabra del Señor que es considerado, pues sin duda, el artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Recordamos el texto, cómo él contribuyó de una manera decisiva para que el pueblo tuviera, pues, los recursos y la situación legal, que el rey le diera el permiso para poder reconstruir los muros caídos de Jerusalén, a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad. Y en Nehemías 1:11 leemos: te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora
buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Aquel hombre es el rey. Y dice una nota que sigue en el versículo: en aquel entonces, yo era copero del rey. Ahí es cuando él podía hablar al rey, porque trabajaba para él, porque era su sirviente, porque era un hombre suyo de confianza. El copero era el que probaba los alimentos para asegurarse que la comida no estuviera envenenada para el rey, y por tanto tenía que ser alguien de confianza para que no lo envenenara él mismo, ¿verdad? Estaba ahí, en ese momento, y el texto dice, en aquel entonces, ni antes ni después, ahí, en ese momento. Él tenía acceso al rey y ora al Señor para que sea en ese momento cuando él pueda hablar con gracia, con favor e interceder a favor de su pueblo. Queridos hermanos y amigos, el tiempo transcurre, claro que sí, pero la mayor certeza que nosotros tenemos del tiempo de nuestra vida es el que ha pasado. El que viene por delante, oramos al Señor para que en su voluntad pueda ser mucho, pero no sabemos. La certeza que tenemos es que hoy es el día del Señor para nosotros, para servirle, para poner nuestros dones en sus manos. No dejemos para mañana lo que el Señor nos llama a hacer hoy. Esther, a pesar de muchos riesgos, entendió que el Señor la había puesto en ese día para ser la que intercediera por su pueblo. Nehemías fue el instrumento de Dios en ese tiempo para reconstruir el muro, pero no era una cuestión de piedras ni de vallas, ¿verdad? Sino era para recuperar otra vez al pueblo en su identidad, en su autoestima, en su relación con el Señor. Un hombre y una mujer que ejemplifican que ese era el momento y no otro de hacer aquello a lo que Dios les llamaba. Y la pregunta que nos queda a cada uno de nosotros: ¿qué hacemos en este momento? Porque este es el momento que tenemos. Estos son nuestros 20 segundos y no quiero banalizar con la cifra, Este es el momento en el que el Señor está esperando de cada uno de nosotros una respuesta activa al llamamiento de servirle, al llamamiento de ser instrumentos útiles en la extensión de su reinado aquí en la tierra. Este es el tiempo y no otro, en el que el Señor quiere contar con cada uno y con cada una de nosotras y de todos nosotros juntos para la extensión de su reinado aquí en la tierra. Algunos se acercaban a Jesús y le decían: Señor, deja que primero. Señor, espera que tengo que. Y Jesús les dijo: no, deja. Esas cosas ya se arreglarán. Pero el que pone la mano en el arado, es decir, el que pone su mano en la obra del Señor, no lo suelta. No mira atrás. No pide descansos para ir a hacer otras cosas, sino que es el servir al Señor, el cumplir su llamamiento, en el obedecerle con integridad en el día y el momento que vivimos, lo que tiene que ser lo primero en cada uno de nosotros. ¿Qué son 20 segundos? Pensábamos que nada, pero desgraciadamente para muchos lo fue todo. ¿Qué es para nosotros nuestro tiempo? ¿Qué es para nosotros nuestro presente ahora? Quiera el Señor que no sea una desgracia, que no sea un motivo de desesperanza, sino que sea una acción firme de servicio, de obediencia, de proclamación de la realidad del amor de Dios en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean, porque el Señor sigue haciendo su obra aquí en la tierra y quiere hacerla también por medio de nosotros y de nuestro tiempo. Que el Señor nos bendiga y pensemos que nuestro tiempo está en las manos del Señor
y nosotros tenemos que traérselo a Él como una ofrenda agradable de servicio y de compromiso con Él. Que Dios nos bendiga.